Pues vamos a empezar la clase sobre Inkscape, que está pensado para trabajar con diseños vectoriales. Los gráficos vectoriales ya hemos explicado al principio que se diferencian de los mapas de bits, en que los mapas de bits están formados por píxeles, que si empiezas a hacer zoom llega un momento que ves los píxeles, en cambio los gráficos vectoriales ya veréis que no, podéis ampliar todo lo que queráis. Para trabajar en diseño, lo normal es, por un lado, consigues imágenes. También es importante saber conseguir fuentes de texto para hacer cartelería y para hacer diferentes elementos. Y también una cosa importante es conseguir paletas de colores con las que vas a jugar en tus creaciones. Entonces, para crear paletas de colores, bueno, si tienes nociones podrías crearlas tú desde cero, o si no, lo más fácil es utilizar alguna herramienta en internet que te genera ella la paleta de colores. Vamos a ver un par de ellas. Si abrís el navegador y colocáis esta dirección, colors, con dos os, .co, os va a abrir esto de aquí. ¿Veis cómo se escribe? Con dos os. .co. Vale, pues aquí os podéis dar de alta si os interesa para tener vuestros propios diseños guardados. Básicamente le damos a encender el generador y te va generando paletas de colores. Si pulsas espacio, va cambiando de paleta. Entonces llegará un momento que aparezca una que los colores te gusten o se amolden al diseño que estás tú buscando. Entonces en ese momento podemos sacarle un pantallazo a la pantalla para capturar esa imagen y utilizar estos colores como base para nuestros diseños. Vale. Aparte de esta también puede ser interesante. No sé si veis cómo se escribe. designsheets.com. Bueno, designs-seeds.com. Aquí también podéis conseguir un montón de paletas de colores que están bastante chulas para trabajar. Vale. Y otro recurso importante es webs o bancos donde conseguir diferentes fuentes de texto. Vale, porque sobre todo en cartelería, la mitad del diseño es el tipo de letra que eliges. Vale, hay que tener... Yo no tengo mucho gusto para las fuentes. Mi mujer sí, que hace cartelería y ella sí que controla mucho de fuentes. Entonces es tan importante los colores como las fuentes que elijas. Entonces, un sitio donde encontrar fuentes y ver diferentes ejemplos de fuentes, esta de aquí es muy famosa, dafont.com, dafont.com. Si os fijáis arriba, están clasificadas por familia las fuentes. Por ejemplo, si me voy a cómic, pulsáis en una familia y debajo os va a aparecer un montón de fuentes y un cuadro en blanco. Aquí podemos escribir el texto de ejemplo para ver cómo quedaría con esa fuente. Entonces, bueno, dependiendo si, yo qué sé, si es una marca de una empresa o estás haciendo un evento, pues podría ser el nombre del evento. Pulsamos Enter y se va a cargar para ver cómo quedaría en las fuentes que tiene a continuación. Entonces es una forma muy rápida de ver cómo va a quedar esa fuente en tu diseño. Y si te interesa una de ellas, pues aquí a la mano derecha te permite descargar esa fuente. Y la fuente la instalaríamos en el ordenador, en el equipo donde vamos a trabajar con ella. Es un fichero pequeñito, que no ocupa casi nada. Y así nos permite trabajar con toda la familia de esa fuente. Vale. Si hay alguna cosa que no entendéis, me preguntáis, ¿vale? Sí, en Internet hay muchos recursos para hacer diseños atractivos.
Vale, pues vamos a empezar haciendo un ejemplo facilito para trabajar con Inkscape. Si abrís Inkscape, os va a aparecer más o menos así. ¿Lo tenéis abierto? Vale. A mí así no me gusta, tal como están las barras de herramientas. Entonces, lo primero que hacemos, nos vamos a ver y casi abajo de todo lo ponemos en personalizada. ¿Es custom personalizado? Sí, custom. Vale, pues en ver personalizada o custom, si no lo tenéis traducido, ahí simplemente me pone la parte de arriba casi todas las herramientas, ¿vale? A mí, yo prefiero tenerlo así. Entonces, si os fijáis, aquí aparece un documento predeterminado, que sería un A4 en vertical, pero nosotros vamos a generar un fondo de pantalla. Para una pantalla estándar normalmente es en horizontal, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos será cambiar el tipo de documento. Nos vamos a fichero, propiedades del documento. Y aquí arriba, en unidad de visualización, lo ponemos en píxeles, px. Y un poco más abajo, en unidades, lo ponemos también en px. Y en los cuadros del tamaño es donde le ponemos 1920 por 1080. Y si os fijáis, en la parte de abajo, a mí aquí, como viene por defecto, no me gusta. Entonces vamos a marcar lo del borde por encima del dibujo, quitamos la sombra y en el color del borde pulsamos y seleccionamos un color más vivo, un verde, un rojo, un verde. Suele funcionar bastante bien. Para cerrar este menú, pulsamos la X. Y para cerrar este menú, también pulsamos en la X. Y ahora nos aparece lo que serían los límites de nuestro documento con un borde rojo. Vale, fijaros que tengo el documento en medio de la pantalla. Si aguanto la tecla control y le doy la rueda del ratón, puedo hacer zoom más o zoom menos. Me perdí, ¿cómo era para que se pusiera eso en rojo? En las propiedades del documento, fichero, propiedades del documento, abajo de todo tienes el color del borde. Pulsas ahí en el color y seleccionas dentro del triángulo, bueno, en la rueda seleccionas el tono y dentro del triángulo haces clic para escoger uno. Y para cerrar le das a la X y le das a la X. ¿De altura era? 1920 por 1080. 1920 de ancho por 1080 de alto. 1080, vale. Vale, entonces vamos a ver cómo nos podemos mover aquí. Si os fijáis, el documento sería este rectángulo de aquí. ¿Y qué es lo que hay alrededor del documento?
espacio en blanco. Normalmente en diseño se le llama canvas, ¿vale? Cuando escuchéis canvas, se puede traducir por lienzo o tapiz. Realmente no es nada, es digamos que el infinito. Tu documento ocupa ese tamaño y alrededor de tu documento tienes espacio infinito donde puedes tirar imágenes o elementos que después vas a utilizar dentro de tu documento, ¿vale? Entonces, entender que alrededor del documento tengo un espacio muy grande donde puedo dejar cosas para trabajar con ellas ahí. Vale, para mover el documento dentro de la pantalla, lo más fácil es pulsando la rueda del ratón hacia abajo y sin soltar, lo desplazo para un lado y hacia otro. Y aguantando la tecla control con la rueda del ratón, lo hago más grande o más pequeño. Vale, vamos a empezar a dibujar alguna cosilla. Entonces, si os fijáis aquí a la izquierda, vertical, están las herramientas principales con las que vamos a trabajar. Y más o menos por el medio, si dejáis el puntero del ratón encima de ellas, os pone qué herramienta es. Pues tenéis que escoger la que pone de dibujar curvas Bezier, que es una especie de boli. Hacemos clic en ella y si os fijáis el puntero se ha transformado en una especie de plumilla. Vale, pues ahora para hacer líneas rectas, sí, líneas Bezier. Para hacer líneas rectas hago clic y pongo el ratón donde quiero que acabe la línea, hago clic, así me dibujaría líneas rectas. Si le doy a control Z, deshago. Pero, ¿qué pasa si quiero dibujar curvas en vez de líneas rectas? Pues la diferencia es, el primer clic es igual, pero en el segundo clic pulso el botón, pero no lo suelto. Y desplazo el ratón. Y en función de donde me lleve el ratón, pues me va a dibujar la curva de una forma o de otra. Y a lo siguiente, igual. Y con control Z voy deshaciendo los pasos que he hecho. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es simular, vamos a hacer un fondo de pantalla simulando un paisaje del oeste americano. Vale, entonces vamos a dibujar una especie de dunas, unas piedras y unos cactus, unas montañas, un sol, unas nubecillas y vamos a darle color a ese paisaje. Vamos a ver diferentes herramientas. Vale, entonces primero vamos a dibujar una serie de dunas en primer, segundo y tercer plano. Entonces vamos a empezar por las del primer plano. Entonces fijaros en lo que voy haciendo yo e intentar hacer pues algo parecido. Y si os fijáis, si uno el primer punto con el último, me lo cierra. Vale. Se me ha borrado todo. No sé si hay doble clic. Bueno, si se está borrado, sí, vuelvo a empezar y ya está. Vale. Entonces vamos a empezar a dar un poco de color. Y como habíamos dicho de utilizar una paleta de color, pues vamos a traernos una paleta de color, que creo que lo tenéis en los archivos. Vamos a ir a fichero, importar. Y nos vamos a la carpeta. No os lo pasé. No os lo pasé. Bueno, pues lo pintamos nosotros del color que veamos. Vamos a darle un tono rojizo o anaranjado. Entonces, para darle color, selecciono la herramienta de seleccionar, que es la primera de arriba.
selecciono el objeto que quiero darle color y abajo, si veis, hay unas paletas de colores. Entonces voy a seleccionar un marroncete anaranjado. Vale. Si tal como os ha quedado la duna no os gusta, se puede editar. Entonces, para editar, iría a la segunda herramienta, que es el editor de caminos o editor de nodos. Selecciono y pulso encima de la línea que define la figura y veis que me aparecen unos tiradores. Entonces, modificando estos tiradores, puedo modificar la figura y dejarla al estilo que más me guste. Y ahora, estoy viendo el punto con tal. Pero me sale un cuadrado que es botón secundario. No, Secundario para que me una el principio con el final. no, solo con el botón principal. El botón principal. Pues me sale el rectángulo, o sea, los vectores de las dunas. Si te resulta un poco complicado, es mejor que mires cómo hacemos, Sí, porque si no, no podemos perder tanto tiempo. venga, perfecto. Vale, si tenéis hecha la primera duna, vamos a hacer la segunda duna, ¿vale? Que sería lo que se ve después de esta, que quedaría un poco más atrás. Entonces volvemos a coger la herramienta de curvas Bezier y vamos a dibujar aquí, pues, otra duna. Y también la cerramos como la primera. La podemos recolocar donde nos vaya mejor y podemos modificarla si no nos gusta cómo queda. ¿Habéis creado la segunda? ¿Y la habéis pintado? Seguramente os pase lo que a mí, ¿verdad? Si no decimos nada, por defecto, queda por encima de la primera. Pero a mí no me interesa en este caso, quiero que quede por detrás. Entonces, para mover la disposición del objeto en la misma capa donde estamos, si os fijáis, aquí arriba hay unas flechas que nos permiten subir o bajar de nivel el elemento. Entonces yo quiero bajarlo para que se vea por detrás del primer plano. Entonces deberíais dejarlo así. Con estas herramientas de aquí, si tienes seleccionado esa duna, la puedes subir o bajar con respecto al resto de los elementos de esta capa. Y cuando la tengáis, vamos a dibujar una tercera duna. No sé dónde está el de mandar para atrás. Tienes que tener seleccionado el elemento y aquí arriba deberías tener unas flechas. Aquí en la selección Ah, vale, sí, estaba mal seleccionado. Estaba seleccionando dos puntos. Perdón. Está usted perdonado. Hacemos otro punto. Sí, y como siempre, si nos gusta cómo queda, pues con los tiradores podemos jugar un poquito con ellos y dejarlo a nuestro gusto. ¿Cómo vais?
¿Tienes 3 dunas? Irene. Vale. Vale. Entonces, ¿qué más elementos habíamos dicho que íbamos a dibujar? Algún cactus, ¿verdad? Para darle ese rollo de que estamos en un paisaje americano. Entonces, vamos a utilizar la herramienta de crear rectángulos, que sería la tercera, cuarta, quinta, la sexta desde arriba. Y funciona, pulsamos el botón y arrastramos. Voy a seleccionarlo para cambiarle el color y ponerle un color más parecido a un cactus. Aquí en diseño, acostumbraros siempre a trabajar cómodos, ¿vale? Entonces, no se trata ahora de hacer a tamaño real el cactus, sino se trata de trabajar cómodo, y una vez tienes definido y diseñado tu cactus, ya después le ajustas el tamaño para insertarlo en el paisaje. Entonces, si queréis, me lo llevo para aquí, para que no me moleste las dunas, y aquí os enseño a dibujar, acabar de dibujar el cactus. Si le dais a editar los nodos, fijaros que el rectángulo tiene arriba a la izquierda y abajo a la derecha unos tiradores para cambiar el tamaño. Y arriba a la derecha uno que es redondito, que ese es para redondear los bordes. Entonces vamos a redondearlo. Arriba a la derecha, cuando seleccionas... Una cosa. Me he metido en capas. Sí. Las dunas que hacía están hechas. Las capas las vamos a ver dentro de un poquito. Sí. No sé, parece no. Sí, dibujas el cuadrado y después te lo- Cuando creas el rectángulo, tienes los tiradores, entonces si seleccionas el que está arriba a la derecha, puedes redondear los bordes. ¿Sí? Vale, ahora si escojo la herramienta de selección, pincho en el objeto y hago Control D, me lo duplica. Vale. Y ahora, fijaros que cuando hago clic una vez encima de un elemento, aparecen tiradores alrededor de ese elemento que me dejan cambiar el tamaño del elemento. Y si hago clic otra vez, esos tiradores cambian, pasan a hacer una especie de semicírculo, lo que me permiten es girar ese elemento. Entonces voy a ponerlo en horizontal. Y voy a hacerlo un poquito más pequeño para simular. Dentro otra vez. No sé si cambia. Horizontal. Sí. No, no es muy bonito, pero bueno, es un diseño básico. No, el mío tampoco es muy bonito. Pero bueno, es para aprender a usar las herramientas básicas. Vale. En el momento que tenemos diferentes elementos, como en este caso que tenemos 3 elementos, si queremos mover el objeto, tendríamos o bien que seleccionar todos los elementos aguantando la tecla Shift, y así podríamos moverlo entero, o abrir una ventana de selección grande que nos coja todo, y así también nos dejaría mover todo en conjunto. Pero lo más práctico es seleccionar todos los elementos, botón derecho, agrupar. De esta forma, al hacer clic, ya me selecciona todo. Digamos que es un conjunto de elementos y se mueve como tal.
Entonces ahora podría colocarlo en la posición que me interese. Aquí hay una cosita muy importante que aún no os he contado, es si queremos, a la hora de cambiar el tamaño, lo podemos hacer conservando los tamaños relativos del objeto o deformándolo. Nuevamente no te interesa deformar el objeto una vez que lo tienes bien definido. Entonces, para que no se te deforme, pero sí que le puedes cambiar el tamaño, tenemos que bloquear en el candado este que está aquí arriba. Bloqueamos para que no deforme el objeto. Entonces, cerramos el candado y ahora, si os fijáis, podemos cambiar el tamaño, pero no lo deforma. Mantiene las proporciones. No, ¿qué pasaría? Prueba, abre el candado y mira, puedo hacerlo más delgado, más gordo. Entonces así estoy deformándolo. Vale, si le doy a control Z, volvería para atrás. Y yo normalmente prefiero jugar, o sea, prefiero mover con el candado cerrado, porque así me aseguro que no me deforma el objeto. Vale, pues ahora... Sí. Ahora vamos a colocarlo por aquí integrado y al tamaño que a nosotros nos interese. ¿Y os acordáis cómo duplicábamos un objeto? Control D. Uy, de hecho. Duplico el objeto, o sea, le hago una copia y puedo jugar con esa copia. Entonces, en cada duna voy a sembrar por ahí unos cuantos cuadraditos. Cuando pasáis cerca de un elemento, ¿se os pega? ¿No? No, vale. Entonces no tenéis aquí arriba activado este botón, ¿no? El botón que está arriba de toda la izquierda. Activar a su. Sí. Sí, Si está desactivado, de momento no nos hace falta, no se va a pegar automáticamente a los vértices ni a nada en concreto. Después vemos cómo se puede utilizar para sacarle provecho. Entonces aquí, para simular un poquito de perspectiva, podéis jugar de que los elementos que están más atrás sean más pequeños. ¿Cómo borro algo? Control Z. Control Z es deshacer la última acción. Si quieres borrar algo, lo seleccionas y le das a la tecla de suprimir o del. Pincha dentro de. Dentro de eso. ¿Por qué me está haciendo copias infinitas de esto? Quiero poner estas unas por atrás, pero está. Oye, Pues no te. Ahora. Es que dices muchas cosas antes de darle a control Z. bueno, pues sembramos unos pocos cactus. Y jugáis un poquito con el tamaño para simular un poco de perspectiva. Ya, porque sí. Se mueve solo. No, seguro, no, pues. Porque... Gracias.
haciendo agujero. Nada, deje. No, no está controlando, que no está en los menús principales. No estoy, yo estoy en mi equipo solo. Sí. Ahí no te puede estar controlando nada. Hay medias. Bueno, lo tenéis más o menos. Sí. Vale, pues ahora vamos a dibujar unas pocas piedras. O algo parecido a una piedra. Va. Sin... Y le vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle otro color. Vale, y ahora que ya tenemos diferentes elementos en nuestro diseño, pues vamos a ver cómo organizarlos un poquito, ¿vale? La forma de organizar normalmente es utilizando capas. A cada capa le asigno un tipo de elemento. Entonces, jugando después con las capas, puedo activarlas y desactivarlas, hacerlas visibles o invisibles, o bloquearlas para que no pueda escribir en ellas y hacer diferentes historias. Entonces, si nos vamos al menú de capa, abajo de todo, donde pone capas, pulsamos ahí, y aquí a la derecha os va a aparecer el menú de capas. Si os fijáis, si bajáis con el ratón, llega un momento que aparece una flecha doble, hago ahí clic con el ratón y estiro para abajo. En capa, capas. Os aparece a la derecha, por defecto hay una capa, que se llama Layer, donde hemos dibujado todos los elementos. Entonces, vamos a darle encima del botón de más para crear una nueva capa y vamos a llamarle, por ejemplo, dunas. Entonces, vamos a seleccionar las dunas haciendo clic y con el mayúscula pulsado seleccionamos las dunas, botón derecho, mover a la capa y le digo que me la lleve a la capa dunas. Y para que no me moleste ahora, voy a desactivar el ojo para que no se vea. Seleccionas los elementos, botón derecho, mover a capa. ¿Os aparece en inglés? Vale. Y voy a hacer algo parecido con los cactus y con las piedras. Hago una capa que se llame cactus y una capa que se llame piedras. Y selecciono los elementos que me interese. Y me los llevo a la capa que me interese. Uy, lo hice al revés. Entonces, los cactus no aparecen por encima. Puedes desactivar capas que te molesten. Con el ojo, ¿no? Sí.
la capa más arriba, lo que queda bien. Sí, las capas funcionan igual como se hacían los dibujos animados. ¿Os acordáis? Que se utilizaban diferentes papeles translúcidos, unos encima de otro, y cada papel tenía un trozo de dibujo. Entonces ahora, si lo ya tenéis organizado, imagínate, no me gusta cómo quedan las piedras. Desactivo piedras, ya veo cómo quedaría quitando las piedras. No me gusta cómo quedan los cactus, desactivo la capa de cactus y veo cómo quedaría. O si en algún momento del diseño me molesta, No me molesto los gatos para nada, pues seleccioné todo. Y me quedaron estos ahí. Es lo que tiene muchos capas. Tienes muchas copias de los cactus, por eso Hay muchos encima. estaba 50.000 cactus encima de... ah, Yo me apañaba para hacer las copias. cárgatelos todos y empieza de cero y ya está. Entonces, ¿cómo es para copiar un elemento? Porque yo de control L no está poniendo unos por encima de otros, entonces. Le das a control D. Te lo duplica. Lo que pasa es que te queda... Pero te lo pone encima. Sí, Claro. tienes que seleccionar la herramienta de selección y moverlo. Vale, vale. Le das ahí que tienes aquí. Seguramente muchas capas. Buah. La Que no me piedra no. apañaba mucho con el control. Con las piedras no me pasa igual. Hemos seleccionado capa. Capa. Capa está aquí. Ah, vale, Yo vale. no la capa. Vale, nueva capa. Bien. Me pones en el- Marrón. la botón derecho, seleccionar, enviar la capa. Vale, vamos a continuar un poquito. Entonces, vamos a dibujar unas montañas de fondo con la herramienta de curvas Bézier. Ahora en vez de curvas vamos a usar líneas rectas, ¿vale? Para simular una especie de acantilados. Vale, fijaros una cosilla. Yo aquí les he ido asignando colores a voleo, pero normalmente en diseño muchas veces copias colores de unos objetos en otros, porque te interesa que tengan el mismo color. Entonces, para hacer eso, seleccionáis el objeto que queréis copiar, donde queréis pintar, y abajo la penúltima herramienta, que sería a la de coger color. Entonces, cuentagotas, lo seleccionas y te pones encima del color que quieres copiar. Y te pinta el elemento que tenías seleccionado previamente de ese color. Vale, pues yo he dibujado ahí un par de montañas y si os fijáis ahora tengo el problema de que esta capa, como está arriba de todo, se ve por encima de la colina, ¿vale? Entonces no me interesa que se vea por debajo. Entonces lo que puedo hacer es decirle a esta capa, con estas flechas de aquí, si la paso para abajo, ¿veis? Ahora me queda por detrás de la capa de las dunas, que es lo que me interesa, para que no se vea la parte que no me interesa que se vea.
Vale, y voy a dibujar ahora unas nubes utilizando la herramienta de círculos y elipses. La vamos a pintar de otro color. Y voy a crear una capa de nubes. Me la llevo detrás de las montañas. Para terminar vamos a dibujar un sol. La herramienta círculo. Vale, ¿en qué paso estáis? Creo eso. ¿Tú? Vale, fijaros que para crear el sol, para hacer un círculo perfecto, tenéis que tener aguantada la tecla Alt. No, Control y Alt al mismo tiempo. Porque si no, seguramente lo que dibujéis sea una elipse en vez de un círculo. Si aguantáis Control y Alt al mismo tiempo, os dibuja un círculo perfecto. Porque si no, seguramente lo que dibujéis será una elipse. Bueno, pues si tenéis dibujado el sol, vamos a situarlo en el centro del documento. Entonces, para hacer eso lo podríamos hacer a ojo, pero no es muy conveniente. Entonces tenemos diferentes herramientas que nos ayudan para situarlo en ciertas partes del documento. Entonces, lo más fácil sería aguantando Control más mayúsculas y A, nos abre el menú de alinear. Entonces, si os fijáis, pone arriba de todo relativo a, si pulso aquí, lo puedo alinear relativo a estos elementos. Yo normalmente trabajo con relativo a la página. La página sería el documento, ¿vale? Dentro de nuestro documento, donde lo queremos alinear. Entonces, si os fijáis aquí, me permite alinearlo tanto en horizontal como en vertical. Y en este caso lo quiero en el centro, entonces sería este botón de aquí para que me lo coloque en el centro en horizontal. Si pulso el de abajo, me lo alinearía también en el eje vertical.
y si no me gusta que quede ahí, pues lo selecciono y con las flechas de los cursores puedo ir moviéndolo hacia donde a mí me interese. Si aguanto pulsado, se mueve más rápido, y si aguanto pulsado mayúsculas y doy una vez a la flecha, va a saltos, entonces lo muevo más rápido. ¿Tenéis algo así parecido? Mi solo es largar. Sí, bueno. Vale. Podemos jugar también con la opacidad de los elementos, de los colores, ¿vale? Entonces, ahí lo podéis jugar de diferentes formas. Podemos jugar directamente con la opacidad de toda la capa. Por ejemplo, si selecciono la capa de nubes aquí abajo, veis que hay opacidad. Puedo ir variando la opacidad de toda la capa. En este caso me vale porque voy a dejar todas las nubes con la misma opacidad. O, por ejemplo, la de montañas, también puedo jugar un poquito con la opacidad de las montañas. Pero claro, ¿qué pasa si quiero modificar la opacidad de una duna en concreto, pero que no me afecte a todas las de la capa? Entonces, tengo que hacerlo modificando el color de ese elemento en concreto. Entonces, selecciono el elemento, me voy a objeto, recheo de trazo. Y aquí me aparece las propiedades del color de ese objeto. Y una de ellas es la opacidad. Vale, una vez tengáis vuestro diseño terminado, guardamos el archivo por si queremos hacer modificaciones posteriores, en fichero guardar, lo guardáis por ahí en una carpeta y le ponéis un nombre, lo guardará en formato SVG. Sí. Entonces lo guardáis en formato nativo de Inkscape, que es SVG, que es un formato vectorial, que os guarda toda la información del documento. Y normalmente, aunque en web sí que podríamos utilizar los SVGs, porque los exploradores modernos son capaces de trabajar con SVGs, normalmente no trabajamos con el SVG, sino que lo exportamos a otro formato ya no vectorial, como es el PNG o el JPG. Entonces, si nos vamos a fichero, exportar imagen PNG, nos aparece aquí el menú de exportación. Seleccionamos arriba de todo página para que nos exporte toda la página, todo nuestro documento. Si os fijáis, el tamaño de la imagen es el que habíamos predefinido, de 1920 por 1080. Y más abajo, donde pone el nombre del archivo, en exportar como, pulsamos ahí y le decimos dónde lo queremos guardar y con qué nombre. Entonces, buscamos por ahí una carpeta, le ponemos un nombre y .png. Pero aún no lo ha exportado. Para que lo exporte, le tenemos que dar el botón de más abajo que pone exportar. Entonces ahora sí, en principio, ha exportado ese documento, y si vamos a verlo, es este de aquí, pues este sería nuestro documento. Vale, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué se ve en damero? ¿Por qué se ve ahí un damero? Porque no coloreamos, no hicimos nada en esa zona. Porque eso es transparencia, ¿vale? Entonces, efectivamente,
para mostrarnos que eso es transparencia, pues lo pinta así. Entonces, si no os vale así, porque no queréis que os coja el color de fondo donde vayáis a poner la imagen encima, le podéis dibujar un rectángulo que os ocupe todo vuestro documento para darle un color de fondo. ¿Sí? Claro, y creas una capa y lo pones atrás. Sí, tiene que estar atrás de todo para que no te moleste, efectivamente. Entonces, es tan fácil como me voy a la herramienta de rectángulo, genero aquí un rectángulo grande que me ocupe todo y le doy el color y la opacidad que a mí me interese y lo pongo en una capa. Yo normalmente creo una capa fondo que coloco debajo de todo, me llevo el objeto a esa capa y le doy a ese rectángulo el color que a mí me interese. Por ejemplo, este. Fijaos que nosotros cuando exportamos lo que queda dentro del rectángulo rojo, ¿vale? Que ese es el borde de nuestro documento. Hay gente que le hace el fondo justo con ese margen rojo, no os lo aconsejo. Hacerlo siempre un poquito más grande, ¿vale? Porque siempre va a haber alguna línea que os quede sin pillar el fondo. Entonces, el fondo siempre un poquito más grande que el tamaño del documento. Pues ahora, si guardamos y exportamos, exportar toda la página, le digo que sustituya la anterior, pues ahora, bueno, tengo transparencia en el fondo. Vaya por Dios. Bien, ¿no? Sí. Aquí 100. Y ahora ya sí que está fuera. Muy bien. Entonces ahora ya tendría ahí un fondo. ¿Que no me gusta el fondo como queda? Le cambio el color a ese rectángulo y listo. Vale, vamos a hacer otra práctica. Vamos a ver si somos capaces de vectorizar un logo. Entonces, cerrar este documento y abrimos uno nuevo. Cerrar los menús. Y aquí me da igual cambiarle el formato del documento. Vamos a ir a fichero, importar, y en la carpeta que tenéis que se llama logos, vamos a escoger el que se llama corona grande. Entonces, bueno, esto lo vemos un poquito después si nos da tiempo. Fijaos que en el menú cuando importamos algo, arriba nos pregunta ¿qué quieres hacerlo? ¿Incrustarlo o enlazarlo? ¿Qué diferencia hay? Incrustar lo que hace es crear una copia de ese documento y te mete dentro de tu SVG una copia de esa imagen, ¿vale? Entonces tú dentro de ese documento ya llevas la imagen, no necesitas la imagen que esté en ningún sitio porque ya va incrustada. Si en vez de incrustar la enlazas, significa que no estás haciendo una copia, que estás diciendo cógela de esta carpeta que está aquí. Entonces si te lo llevas a otro sitio, te tienes que llevar tu documento y esta carpeta donde está la imagen, porque está enlazada. ¿Entendéis la diferencia? Por defecto usar el de incrustar, que haga una copia y os meta ahí la copia y listo. ¿Vale? El de enlazar es muy interesante cuando vas a hacerle cambios a esa imagen y te interesa no estar diciéndole todo el rato incrústamela de nuevo otra vez. Vale, pues le vamos. ¿Tenéis ahí vuestra corona? Vale. ¿Es una imagen de bits o es un... Vale, veis que aquí llega un momento
que no se ve bien, vale, que hay dientes de sierra, que se llama. No se ve un círculo perfecto, ni una línea perfecta. Vale, vamos a ver cómo podemos vectorizar esta imagen, o sea, transformarla a vector. Entonces, seleccionamos la imagen, nos vamos a camino. ¿Qué os pone a vosotros? Objeto camino, traza camino. Sí, vectorizar mapa de bits, en este caso. Y os aparece este menú, supongo. Vamos a pulsar abajo donde pone vista en directo, la marcamos. Y aquí hay dos formas de hacerlo, en blanco y negro y con colores. En este caso vamos a hacerlo con colores. Entonces seleccionamos en la parte de abajo donde pone... ¿Cómo salgo del programa para...? Ciérralo arriba en la X. Ya sé, pero yo crucé de cable y... no sé lo que... No sé, porque hay algo raro. ¿Qué te estás cortando todavía? Claro, pero no sé si me puedo. Ah, vale. Por abrir otro no me está. A ver, perfecto. Bueno, decíamos, estamos en vectorizar mapa de bits y aquí a la izquierda escogéis colores y quitamos lo de suave. Y le damos abajo al botón que pone aceptar, abajo a la derecha. Y ya podemos cerrar este menú. Parece que no ha hecho nada, pero es como cuando hacemos el duplicado, ¿vale? Queda justo encima de la imagen anterior, entonces tenemos que moverlo. Lo movemos a la derecha. Y si os fijáis, si ahora hacemos zoom, ya no se ven esos dientes de sierra de antes, ¿vale? ¿Qué pasa? Como esto tenía un degradado pequeño, en vez de generarme una sola capa con el color, me ha generado varias capas. Entonces, seleccionamos el logo, botón derecho, desagrupar. Entonces ahora podemos seleccionar los diferentes elementos que componían ese conjunto individualmente. Y si os fijáis, como hay degradado de color, por cada color ha generado una capa de ese tamaño. Entonces nos quedaríamos con las que nos interesen, ¿vale? Las que más se parezcan a que sin degradar. Y con eso pues tendríamos nuestro logo vectorizado que podríamos estirar al infinito sin perder calidad. ¿Cómo es lo de desagrupar? Botón derecho, tenéis que seleccionar el conjunto. Desagrupar. Botón derecho, desagrupar. Si no te pone desagrupar es que ya está desagrupado. Está eligiendo la imagen. Ah, el mapa de bits no te deja desagrupar. Tiene que ser... ¿Y ahora esto? No. No sé qué me pasó aquí, que me parecen cuadraditos. A ver, voy por aquí. Pero desagrupar no parece esto así. Sí, porque esos son nodos que ha generado. Porque ha escogido la herramienta de nodos. Ah, Es esta herramienta. Ah, no, la
Y como es un vector, fijaros que si ahora cojo la herramienta de los nodos y pulso encima, me aparecen los nodos y los tiradores y puedo editar ese diseño a mi gusto, moviendo los nodos. Vale, podéis borrar todo y vamos a importar otro de los logos que teníamos por ahí. Por ejemplo, el de Piolín. Igual que antes, lo tenemos seleccionado, camino, vectorizar mapa de bits. Aquí, tanto en colores, si os fijáis, donde pone pasadas 8, si aumentáis o disminuís eso, disminuís el número de capas que os va a generar. Va a estar en función del número de colores que deseáis que permanezcan en la imagen. Si le quito pasadas, veis que voy perdiendo colores. Y si voy aumentando, voy ganando colores. Entonces, ¿cuál es el truco? Cuantas menos pasadas, menos trabajo le das al ordenador y más limpito te va a quedar. Entonces, le vas subiendo y en el momento que ves que no ganas, bajas hasta que veas que no pierdas. Entonces, yo creo que el A8, que es la que viene por defecto, en este caso ya nos valdría. Con 8 pasadas le damos a aceptar y nos conservaría todos los colores que se ven. Entonces ahora me lo llevo para aquí y le doy al botón derecho desagrupar. ¿Cómo miras los colores que te conservan? En el Liberty. Aquí, ¿no? En las pasadas Nosotros, tienes que tener activado... ¿Eh? A nosotros nos pone el 10 con línea. Bueno, Porque si bajamos un poco. nos quita un color. Bueno, pues... Vale. Y ahora que tengo aquí esto vectorizado, pues igual que antes, con la herramienta de nodos, pues podría modificar el diseño fácilmente. Cuando vectorizamos así, veis que genera mogollón de nodos, ¿verdad? Normalmente no necesitamos tantos nodos tanto para trabajar como para editar la figura. Entonces lo mejor es seleccionar todos los nodos y en camino simplificar me elimina los nodos que no son necesarios. Cuantos menos nodos, mejor va a trabajar el ordenador, ¿vale? Muchos nodos implica multiplicarle el trabajo al equipo una barbaridad. Entonces, cuanto más limpito esté de nodos, mejor. Fijaos, antes había... Bueno, abajo os pone la cantidad de nodos. Y han quedado en poquitos. No se encuadraría cada uno de los nodos, ¿no? O sea, hay un... Seleccionáis todos los nodos, en camino, simplificar. Y os limpia la mayor parte de los nodos. Porque si no, si tenéis muchos nodos, o tenéis un pepino de equipo, o incluso así llega un momento que se ralentiza y no consigues trabajar bien. Vale, pues podemos eliminar este y vamos a hacer uno de los de blanco y negro. El de Marilyn. En este caso, como está en blanco y negro, pues en vez de colores, escogemos pasos de luminosidad.
seleccionar, está en blanco y negro. En vez de colores, pasos de luminosidad. El brillante. Cambiar esto también. Yo con dos ya doy. Con dos. Esta es muy sencilla. Pero fijaros que hemos usado elementos muy básicos, ¿vale? Si lo intentáis hacer con una imagen real, vais a ver que va a reventar, que no es tan fácil utilizar una imagen real. Con las imágenes reales lo que se hace es pintar encima de ellas el trozo que a ti te interesa con la herramienta Bezier. Vas dibujando tú por encima de ella, así consigues vectorizar el trozo de imagen que a ti te interese. Vale, vamos a hacer algún otro ejercicio que aún nos queda media horita. Vale, vamos a hacer un diseño de un cartel básico. Entonces, abrimos Inkscape si no lo tenéis abierto. Entonces vamos a hacer el típico cartel en formato A4 que haríamos para anunciar, por ejemplo, un curso que os podéis inventar vosotros. Entonces, si queréis, podéis descargar desde el navegador alguna imagen que vayáis a utilizar de fondo para el cartel. ¿De qué os apetece hacer el curso? A ver, echarle imaginación. ¿De qué hacemos el cartel? De móviles. De móviles. Máquina de literal. Vale, vamos a hacer uno de pilotar drones. Venga, va. Uy, no tengo conexión. No tengo conexión. Cacharro este. Entonces, buscar alguna imagen de drones. Y hacemos un curso de drones. Sí, esto parece que...
Vale, habéis descargado una imagen. Pues vamos a fichero, importar, nos traemos la imagen. Y si os fijáis, acordaos de cerrar el candado para que no deforme la imagen. Y la podemos poner aquí del tamaño que nos convenga a nosotros. Vale. Vamos a ponerle un fondo. Vamos a hacer un rectángulo grande que coja todo el fondo y le ponemos un color. Vale, entonces lo típico en un cartel es jugar con imágenes y con textos, ¿verdad? Entonces aquí para generar los textos, si os fijáis, a la izquierda hay una herramienta que tiene el símbolo de la A, que sería para generar textos. Entonces funciona, haces clic encima o abres un rectángulo y empiezas a escribir. Los textos os recomiendo que lo metáis en una capa separada. Y si jugáis con diferentes bloques de texto, cada bloque, si va en una capa diferente, casi mejor también. El texto en sí, podéis definirle aquí arriba en los marcadores, en los cuadros, un tamaño, pero nuevamente en el diseño no se suele meter un tamaño exacto. Se suele crear el texto y después tú juegas estirando y haciendo más grande o más pequeño el texto porque es una forma más dinámica de hacerlo todo y pierdes menos tiempo. Entonces, con la herramienta de texto que tiene el símbolo de la A. Entonces, una vez has escrito el texto y le das al candadito para que no te deforme el texto, si pulsas encima de él te va a aparecer los típicos tiradores como en el resto de las figuras que hemos visto. Entonces, con esos tiradores puedes cambiar el tamaño, girarlo y moverlo a donde a ti te interese. Funciona igual que el resto de figuras que hemos visto. Es la misma filosofía. Y eso sí, acordaros que para ajustarlo, aquí si quiero ajustarlo que me quede centradito, o pegado a la izquierda o a la derecha, con Control-Shift-A, el menú de alinear, relativo a la página, pues puedo decirle que me lo centre, o que me lo pegue a la izquierda, o que me lo pegue a la derecha. ¿Vale? Porque si lo hacéis a ojo, ahí sí que es más complicado. Lo que sí que se suele hacer mucho es poner guías para ayudarte a colocar elementos y que te queden alineados con otros elementos que tienes abajo, sobre todo con los textos, que queda muy bien. Entonces, para sacar una guía, si os fijáis, a la izquierda y arriba, hay como unas reglas. Entonces, si me pongo encima de la regla y pulso el botón del ratón y no lo suelto, me genera una guía que la puedo colocar donde a mí me interese. Entonces, ahora si quiero que aquí abajo me quede alineado el texto con el de arriba, usando esa guía de referencia, pues ya lo conseguiría de una forma rápida. ¿Cómo se pone la guía? Te vas a la regla, a la que está a la izquierda o arriba, pulsas el botón del ratón y sin soltarlo, te mueves para adentro. Pulsas el botón y sin soltarlo, encima de la guía.
fijaros que cuando tenéis seleccionada la herramienta de texto, os vale para editar el texto que ya está escrito también. Entonces, si lo selecciono, aquí arriba a la izquierda, puedo seleccionar la fuente, ¿vale? El tipo de letra. Que eso lo es todo en los textos, seleccionar el tipo de letra. Ese texto seleccionado con la herramienta de texto. Seleccionáis el tipo de letra que más os guste y luego dentro de cada tipo de letra pues también puedes ponerle, hay algunas que os deja ponerla en negrita o en cursiva, no todas, depende de que esa familia de fuentes tenga cargada más características o no. Y si cambias a la herramienta de selección, pues puedes cambiarle el tamaño fácilmente. El texto, igual que las figuras que hemos visto, le podemos dar un color en concreto. Y fijaros que aquí abajo a la izquierda aparece relleno y trazo, ¿vale? Del elemento que tenga seleccionado. Entonces, el relleno sería el color interior y el trazo sería el color exterior del trazo, si tiene trazo, porque a veces no lo tiene. Entonces ahí podéis jugar con esos dos colores. Si pulso aquí en el trazo, a la derecha me abre el menú de colores, donde puedo elegirle si quiero que me meta un trazo exterior del color que me interese, con la opacidad que me interese, etcétera, etcétera. Los textos también los puedo duplicar, si me interesa conservar las características, lo puedo llevar abajo, con la herramienta de texto puedo editarlo. Vale. Después, normalmente cuando trabajas tanto con colores como con textos, hay, digamos, unos consejos básicos para conseguir diseños que queden más o menos atractivos. Intentar no... ¿El qué? Tienes que seleccionar el texto con la herramienta de selección. Entonces, cuando hagáis diseños, intentar no abusar del número de colores diferentes que uséis en el diseño y tampoco abusar con el número de... Lo del trazo solo si te interesa. Normalmente en el texto muchas veces no lleva trazo. El número de colores, es decir, no cansa la vista de la gente, ¿no? Sí, que se vea bien. No, intentar no abusar del número de colores, que tenga buen contraste, si hay texto sobre todo, que se lea bien. El número de fuentes, intentar no usar más de 2 o 3 como mucho, pero yo os aconsejaría no usar más de 2 fuentes diferentes, porque también queda muy sobrecargado, o hay que tener mucha experiencia para que te quede todo guay. Utilizando, cuantas más fuentes utilizas, más complicado es que te quede bien y no sobrecargado. Y con los colores igual, cuantos menos uses, más fácil es que te quede algo elegante y que se vea bien. Porque aparte de que quede bonito, pues también es importante que se lea bien. Porque normalmente es información que te interesa que la gente la perciba fácil. Y para hacer carteles sí que puedes descargar, por ejemplo, cualquier imagen de Google. Bueno, tener cuidado, las imágenes tienen derechos de autor. Por eso, Entonces, en por eso principio... yo sé que había pegas por eso.
Sí, en principio no puedes usar imágenes si no tienes permiso para usarlas. Lo que sí que hay son bancos de imágenes donde te dan derecho para utilizarlas para ciertas labores, como la de hacer un cartel. A mí una de las que más me gusta es Pixabay. Pixabay es un banco de imágenes donde puedes... Si pones un cartel, por ejemplo, para pegar así por la calle, tampoco creo que haya mucho problema, ¿no? Si la imagen tiene derechos de autor, no puedes usarlo bajo ningún concepto si no te dan permiso. En principio. Que la gente lo hace igual, sí. Pero te podrían denunciar. Si el autor de la imagen se entera, te puede denunciar, te lleva a tribunales y al final tienes que acabar pagando un pastón por esa foto. Entonces, mi consejo es, dentro de la medida posible, o haces tú la foto, entonces esa foto te pertenece a ti, o tiras de bancos de imágenes que te permitan usarlas. ¿Cómo? Si la foto es tuya, tú eres... Si no la vas a enseñar al público, pues sí, puedes usar lo que te dé la gana, pero bueno, en principio, si la vas a colgar en internet en cualquier sitio o aquí en el aula o cualquier sitio, en principio las imágenes tienen derechos de autor, con lo cual si no tienes permisos del propietario, pues no puedes utilizarla para nada. Entonces, yo os recomiendo Pixabay, si queréis lo vemos un segundo. Hay muchos más, ¿vale? Pero este es uno de los que más utilizo. Lo que vais a encontrar aquí dentro, pues en principio hay imágenes, hay imágenes vectoriales, hay alguna cosilla más que se puede usar. Por ejemplo, si busco aquí dron, no, hay de todo. Pero bueno, también puedes quitar la idea de una fotografía de internet que tiene derechos de autor y hacerte una foto parecida Sí. sin problema ninguno, ¿no? Digamos. En principio sí, aunque hay cosas que no puedes fotografiar. Sí, claro. Pero sí, si la foto es tuya, en principio tú tienes los derechos sobre esa imagen. Vale, entonces fijaros, si pulsáis encima de una de ellas, a la derecha os pone la licencia que tiene y si la podéis usar o no. Si os pone Pixabay Designs, la podéis usar para cualquier cosa, sin problema. Y de aquí, pues eso, podéis sacar muchas imágenes bastante chulas. Y también tenéis algunas imágenes vectoriales que también se pueden usar. Aquí, si hacéis la búsqueda, arriba, en imágenes, si ponéis Vector Graphics, os aparecen aquí diseños gráficos que podéis utilizar también en Inkscape y que podéis modificar. Y con las fuentes pasaría también algo parecido, ¿vale? Las fuentes de texto, en principio, también tienen derechos de autor. Entonces, aunque la gente suele utilizarlas sin mucho miramiento, hay que tener cuidado porque si le tiene derechos y no has pedido permiso o no lo has pagado, pues te podrían llegar a denunciar. Y también hay fuentes libres o con licencias libres que puedes utilizar. En las fuentes no se suelen meter tanto, ¿vale? A menos que hagas un rollo comercial a gran escala y tal. En las fuentes no se suelen meter tanto la gente. Pero bueno, las imágenes sí que están bastante controladas y bastante miradas. Y ya te digo, tienes las de perder, ¿eh? Porque si usas una imagen que no tienes derechos y te denuncian, como mínimo vas a pagar 1.000 o 2.000 euros por ella. De ahí para arriba. Vale. Sí. Y precisamente, o sea, viendo imágenes es
palabras y tienes un cartel. Sí. No hay ninguno. Mm. Después, con este programa lo pincelas y ya tendrías el cartel hecho, ¿no? Sí, Pero tienes el pequeño problema de que no eres tú el autor. sí. Aquí, cuando jugáis con textos, lo que tenéis que tener cuidado es que eso, que quede el suficiente contraste de color para que se lea bien. Un truquito es, pues a veces por lo que sea, pues el color de fondo no contrasta con tu texto, pero no quieres cambiar los colores. Entonces, un truco que podéis hacer es, le pintáis un rectángulo por detrás. Bueno, le ponéis un color que se adapte a lo que andáis buscando vosotros. Lo pasáis para atrás del texto. Y en la opción de relleno y trazo podéis jugar con la opacidad y con el desenfoque de ese fondo. Vale, bueno, imaginaos que el fondo fuera rojo, más parecido al texto. Vale, fondo. Por ejemplo, este caso, casi no se va a ver un pijo. Entonces, aquí el fondo, tengo que darle un color. Que me contraste un poquito, vale, para que se consiga leer el texto. Y, bueno, con el desenfoque también conseguís que sea más sutil o menos sutil. Vale. Porque por delante veis a veces diseños muy chulos, pero que cuesta un huevo leer los textos. Entonces acordaros que tan importante es que quede bonito como que se pueda leer bien la información. Entonces, un truquillo es ese. Hacerle un fondo de un color para contrastar el texto y que se lea un poquito mejor. Y jugando con la opacidad y el desenfoque, pues tampoco te... El fondo, no de las letras. Sí. Vale. Más cosillas. Vale. Vamos a ver cómo hacer diseños propios. Vamos a cerrar este. Voy a abrir uno nuevo. Entonces, a veces por lo que sea no encontramos la imagen que andamos buscando o en la forma exacta. Y a lo mejor dibujando así desde cero no somos buenos dibujando y no nos sale la imagen que nosotros buscamos. Entonces, lo que hace la mayor parte de la gente es buscar por ahí una imagen parecida a lo que necesita y dibujamos encima para conseguir un gráfico vectorial de esa imagen y con esa ya la diseñamos, la pintamos y jugamos con ella como nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, vamos a importar dentro de la carpeta imágenes para copiar ideas. Pues si os fijáis, ahí hay varias. Vamos a pillar la del gato. Vale, entonces. Imaginaos que estoy buscando, quiero hacer un diseño parecido a este gato, ¿vale? Entonces, una forma fácil de conseguir este diseño, pero que esté bien hecho, es dibujar yo el contorno que tiene para crear un gráfico vectorial desde cero, pero ayudándome de esta imagen. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Pues pongo aquí la imagen, le quito un poquito de opacidad para que no me moleste mucho el fondo. Me voy a la herramienta de dibujar curvas Bézier y voy dibujando por encima de él. Sí, después de quitar algún
recuerdo muy bien, pero sí que lo hacían con Photoshop, algo parecido. Sí, la curva beciera aparece en casi todos los programas de diseño. Entonces, ¿veis? Voy dibujando. No, es con paciencia y los nodos hay que ir pillándoles el truquillo. Bueno, ahora voy a terminarlo rápido y corriendo y mal, pero bueno. No hacerlo bien. Bueno, entendéis la idea, ¿no? De que cuando no se te da bien dibujar desde cero, pues buscas imágenes y le copias por encima. Aunque bueno, este gasto realmente, como es bastante sencillo, podríamos saberlo intentar vectorizarlo igual que hicimos antes, ¿vale? Porque es bastante sencillo las líneas que tiene. Pero bueno, vais a tener elementos que no son tan sencillos y que si intentas vectorizar nos va a quedar bien. Entonces a veces es más rápido dibujarlo así por encima que otra cosa. Y los nodos, bueno, hay que escogerlos una tarde con paciencia e ir practicando un poquillo con ellos. Los nodos también, si os fijáis, cuando seleccionáis la herramienta de editar los nodos, aquí arriba os aparece un montón de herramientas para hacer diferentes ediciones a esos nodos, ¿vale? Que no las vamos a ver hoy, que no nos da tiempo. Pero con los nodos puedes hacer
muchas cosas. Vale, pues vamos a ver la última práctica. Si abrís la carpeta de montando un Rueiro, podéis abrir el PDF. Entonces veis que es un callejero de un trozo de Pontevedra, ¿no? De aquí de la zona donde estamos ahora. Vale. Entonces, en la carpeta tenéis un archivo que se llama Rueiro SVG. Si lo abrís en Inkscape, pues vais a ver que ahí, bueno, pues esto sí que está vectorizado todo. Podéis hacer ediciones muy chulas. Si vais a capas, capas, y tiráis para aquí para abajo para ver todas, veis que aquí monté yo varias capas que están apagadas. Si las vais poniendo visibles, vais viendo que van apareciendo más elementos en pantalla. ¿Eso dónde es? En el menú capa, capas. Está abierto a la derecha el menú de capas. Abre el PDF. Aquí hay que darle a abrir, no importa. No, abrir El archivo SVG. Entonces, si os acordáis antes, en el ejemplo que hicimos del paisaje del desierto, que creamos diferentes capas y en cada capa metimos en una los cactus, en otra las piedras, tal, no sé qué, pues aquí pues es lo mismo, pero con elementos del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, el de sanidades son estos símbolos rojos que se ven. Que esto lo descargué de OpenStreetMap, pero me permite editarlo y ponerlo como a mí me da la gana. Podríamos hacer algo parecido a ese que tenéis ahí en la mesa, pintarlo de los colores que nos diera la gana, cambiarle los textos, hacer todo lo que nos viniera a nosotros en gana. Sí, puedes ponerle todo lo que quieras, toda la información. Y luego, si lo tienes organizado por capas, pues está muy chulo porque puedes visualizar lo que a ti te interesa en cada momento. Sí, sí. Algo muy concreto. O para voluntad. Nada para voluntad. Sí. Entonces, al estar vectorizado, ya ves que se podría hacer al tamaño que quisierais, que no perdería resolución. Y podríais jugar con ver o ocultar diferentes tipos de elementos, cambiarle los colores, jugar con los textos, bueno, un montón de cosas. La putada es que aquí te baja esto así, pero claro, los textos no están como textos de Inkscape, están como formas. Entonces, bueno, nos daría más trabajo modificar los textos. Pero bueno, lo que son las formas, sí que las podríamos modificar fácilmente. O cambiar de sitio, yo que sé, imagínate que cambia una farmacia de sitio o desaparece, cierra una farmacia, pues puedes venir aquí, eliminar la que te interese y ya tienes el mapa actualizado. Sí.
Esto, si os interesa, se descarga a través de OpenStreetMap. Abres OpenStreetMap, escribes aquí el lugar que te interesa, Pontevedra en este caso, le das a ir, haces zoom para coger en pantalla la zona que te interese y te deja por un lado exportar en el formato de OpenStreetMap, que iría eso con más información que podríamos abrir en un GIS, que es una herramienta para trabajar con información geográfica. O si no, de forma más sencilla, aquí a la derecha, en el botón de compartir, abajo, te deja descargar lo que ves en pantalla en diferentes formatos. PNG, JPG, PDF y SVG. En este caso sería en SVG si lo queremos trabajar en Inkscape. Le daríamos aquí a bajar y nos bajaría lo que estamos viendo en pantalla. ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo lo he limpiado, ¿vale? Porque él te baja todo lo que toca aquí en pantalla, pero claro, hay cosas que tocan y continúan. Entonces, trozos de la ría, trozos del río, trozos del departamento geográfico. Entonces, después hay que limpiarlo un poco en Inkscape, ¿vale? No es tan fácil, pero bueno, se puede hacer. Y bueno, y una vez lo tienes limpito y has eliminado lo que no te interesa, pues ya aquí trabajarías con lo que te interese. Y yo que sé, imagínate que el ayuntamiento monta aquí nuevas farolas, pues podrías tú marcar aquí las farolas donde estén y con el icono que te interese. Sí, sí. Y después desde aquí lo puedes exportar a PNG o a PDF o al formato que te interese. Vale. Bueno, pues vamos a ir terminando. Espero que os haya gustado la herramienta. Es una herramienta potente. Tiene muchas cosas que no hemos visto. Vale. Pero bueno, a modo de introducción, pues yo creo que ha estado bien.